El arte de tener miedo sin decir una palabra. ¿Alguna vez has notado que las personas más peligrosas son siempre aquellas que menos hablan? La gente confunde ruido con poder. Creen que dominar significa gritar más fuerte, publicar más frases, presumir de más músculos, más coches, más dinero. Pero el verdadero poder, el poder que doblega a cualquier enemigo, es silencioso. Reside en la mirada fija, el cuerpo sin prisas, la mente que observa cuando todos reaccionan. Aprendí esto a las malas, siendo ignorado. Cuando nadie te toma en serio, tienes dos opciones: hacerte la víctima o aprender a usar el submundo psicológico del respeto. Y ahí es cuando cambia la mentalidad. Porque el verdadero respeto no se logra gritando, sino convirtiéndose en alguien que no necesita demostrar nada. Maquiavelo dijo que es mejor ser temido que amado, pero lo que realmente quiso decir es: haz que el amor de la gente por ti dependa del miedo a perderte. Y ese miedo no es miedo físico, es el miedo psicológico de tratar con alguien que lo ve todo, que no reacciona con emoción, que simplemente actúa. El poder comienza cuando dominas tu propia reacción. El hombre común es rehén de la emoción. Se enoja, se justifica, necesita explicarse. El hombre poderoso observa, comprende el juego y mueve las piezas lentamente. No intenta convencer, impone su presencia. Es el tipo de persona que, incluso en silencio, transforma la energía del entorno. Esto es pura neurociencia. El cerebro humano interpreta el lenguaje, el corporal incluso antes de procesar las palabras. Cada segundo, el cuerpo envía más de 11 millones de bits de información al sistema nervioso, y solo 40 de ellos son conscientes. En otras palabras, el poder no está en lo que dices, sino en lo que vibras. Aprendí a mantener la calma cuando el caos me empujaba a gritar. Aprendí a controlar el ritmo de mi respiración cuando el mundo quería que perdiera el control. ¿Y sabes qué pasa cuando controlas tu propio cuerpo? Cambias el campo emocional que te rodea. La gente lo siente. Es ciencia. Las neuronas espejo del cerebro reflejan la energía de quienes están cerca. Así que, si eres tranquilo, firme y controlado, los demás se adaptan inconscientemente a tu frecuencia. Thomas Shelby hacía esto todo el tiempo. Entraba en una habitación y nadie se atrevía a hablar. No era el traje ni el cigarrillo, era su mente. Su mirada decía: he visto a este tipo de hombre antes y sé exactamente lo que va a hacer. Este tipo de poder proviene de alguien que se ha enfrentado al infierno y ha regresado en silencio. ¿Quieres respeto? Entonces deja de dar explicaciones. ¿Quieres que te escuchen? Habla menos. ¿Quieres ser recordado? Aprovecha el silencio. La psicología llama a esto efecto de autoridad silenciosa. Las personas que hablan lentamente y mantienen el control facial son percibidas como más inteligentes, más competentes y emocionalmente superiores. Esto activa el sesgo de competencia en los demás. El cerebro asume que si estás tranquilo es porque tienes el control de la situación. Y aquí está la estrategia práctica de hoy. Deja de responder inmediatamente. En cualquier situación, discusión, crítica, insulto, espera 2 segundos antes de responder. Estos 2 segundos crean un abismo psicológico. Mientras la otra persona intenta comprender tu silencio, tú tomas el control de la narrativa. Es el mismo principio que utilizan los negociadores de rehenes y los directores ejecutivos multimillonarios. Quienes menos hablan, dominan la mente de quienes más hablan. Otro ejercicio sencillo: cuida tu tono. Cada vez que aumentas el volumen, pierdes el control. Cada vez que reduces la velocidad, la retomas. Este es el poder neurológico, el control de la amígdala cerebral, responsable de desencadenar el miedo y la ira. Dominar la amígdala es lo mismo que dominar el mundo interior. La gente me pregunta: ¿y si me atacan? ¿Y si me humillan? Respondo: sonríe con calma,
porque cuando el enemigo se da cuenta de que sus palabras no te llegan, empieza a destruirse intentando entender por qué. No tienes que reaccionar para ganar. A veces, el verdadero golpe es no reaccionar. Y recuerda, el mundo moderno recompensa a quienes hablan ruidosamente, pero está gobernado por quienes observan en silencio. Las redes sociales son el campo de batalla de los inseguros, pero los verdaderos estrategas toman café, miran el caos y calculan fríamente su próximo movimiento. ¿Y sabes qué? Cuando aprendes a ser temido sin necesidad de ser odiado, alcanzas un nivel de poder que la mayoría jamás conocerá. No tienes que ser cruel, solo tienes que ser inevitable. Hoy quiero que practiques esto. No te apresures a responder. No intentes demostrar nada. Deja que el silencio hable y observa cómo el mundo se adapta a tu ritmo, porque al final, el verdadero poder no consiste en dominar a los demás. Se trata de dominarte a ti mismo frente a los demás. Comentario poder absoluto, si tú crees. El juego invisible. ¿Cómo manipular sin verlo? ¿Sabes qué? ¿Duele más? Descubrir que durante años fuiste tú quien estaba siendo manipulado, no el que jugaba. Que te leyeron como un libro abierto, mientras tú te creías listo. Que te usaron, te exprimieron, te manipularon, y aún así les agradeciste. Sé cómo se siente. Yo también fui una vez el bueno, el justo, el que creía que el mundo recompensaba a quienes actuaban con el corazón, hasta que me di cuenta de que el mundo no es justo. El mundo es estratégico, y quienes no lo entienden se convierten en piezas desechables en la mesa de quienes sí lo entienden. Recuerdo el día que me di cuenta de esto. Fue como una punzada emocional, pero a la vez liberador. Dejé de intentar que me comprendieran y empecé a estudiar el comportamiento humano. Desde entonces, cada conversación se convirtió en un mapa, cada gesto, una pista, cada silencio, una confesión. Y lo que descubrí me asustó. Todos manipulamos, incluso quienes dicen odiar la manipulación. La diferencia es que algunos lo hacen inconscientemente y otros con precisión quirúrgica. La psicología llama a esto influencia sutil. El cerebro humano está programado para buscar seguridad, validación y pertenencia. Si comprendes estas tres claves, podrás controlar cualquier interacción. ¿Quieres dominar la sala? Haz que la gente se sienta segura a tu alrededor. ¿Quieres que te sigan? Valida a quienes nadie escucha. ¿Quieres ser admirado? Sé el espejo que refleja lo que otros aspiran a ser. La manipulación no es engañar, es comprender la naturaleza humana en su forma más cruda. Maquiavelo dijo que el hombre es ingrato, engañoso y se deja llevar por el egoísmo. Parece cruel, pero simplemente estaba siendo realista. La neurociencia lo confirma. El cerebro busca el placer y evita el dolor. Toda decisión que tomamos, por muy moral que parezca, surge de este impulso biológico. Así que si quieres poder, deja de luchar contra él y aprende a jugar con él. ¿Quieres un ejemplo? Observa el tono de voz de alguien a quien admiras. Nunca preguntan, solo sugieren. Su entonación es baja y mesurada, como si ya supieran que serán obedecidos. Esto activa una respuesta neurológica llamada efecto autoridad. Tu cerebro confunde la calma con la competencia, y por eso un verdadero manipulador nunca necesita alterarse. Simplemente siembra ideas como bombas de tiempo y espera. Utilizo una estrategia que aprendí después de recibir muchos golpes emocionales. La técnica de la sombra. Implica dejar que la otra persona crea que él tiene el control, mientras tú le das las opciones. Ofrece dos alternativas, pero asegúrate de que ambas conduzcan al mismo destino, el tuyo. ¿Quieres un ejemplo sencillo? Cuando un líder pregunta, ¿prefieres empezar el proyecto hoy o mañana por la mañana? No está pidiendo una opinión, está guiando la mente de la otra persona para que actúe sin darse cuenta de que la están guiando. Esta técnica es antigua, se utiliza en negociaciones,
interrogatorios y relaciones corporativas. Pero solo funciona si dominas una cosa: lectura emocional. Neurocientíficamente, el 93% de la comunicación es no verbal. Expresión, respiración, microgestos. Las pupilas se dilatan cuando alguien se siente atraído, los hombros se tensan cuando alguien se siente amenazado y la voz tiembla al mentir. Cuando aprendes a prestar atención a estos detalles, nadie te miente más. Y si mienten, les permites mentir, porque ya sabes lo que quieres obtener de ello. Thomas Shelby era un maestro en esto. Dejaba que sus enemigos hablaran hasta ahogarse en sus propias palabras. Maquiavelo llamaría a esto el arte de dejar que el otro se revele. Y ese es el secreto. El verdadero manipulador no impone, permite que el otro se muestre, permite que el otro crea que está ganando, permite que el otro se pierda solo, mientras simplemente observa y recopila información. Ahora, sé lo que estás pensando. ¿Pero no hace demasiado frío? Sí, lo es, pero la vida exige frialdad cuando ya has sangrado demasiado. La empatía sigue siendo una virtud, pero sin estrategia se convierte en una debilidad. No se trata de lastimar a los demás, se trata de no dejar que te lastimen nuevamente. La mente humana es una máquina predecible cuando se observa desde fuera. La dopamina dicta el comportamiento, el cortisol crea miedo, la oxitocina genera apego, y todo esto puede interpretarse, inducirse y redirigirse. Es como jugar al ajedrez dentro de las cabezas de la gente, y dentro de la tuya también. El problema es que quieres controlar el mundo sin controlar primero tus propios impulsos, y sin autocontrol, toda manipulación se convierte en autosabotaje. Por lo tanto, el primer campo de batalla no es el otro, eres tú. Debes observarte a ti mismo con la misma frialdad con la que observas a los demás. ¿Cuáles son tus reacciones automáticas? ¿Qué botones presionan las personas para hacerte perder el equilibrio? Mientras seas predecible, serás vulnerable. Y aquí está la estrategia práctica de hoy. Entrenar al autocontrol inverso. Cada vez que alguien te irrite, imagina que es una prueba psicológica. Cuenta hasta 3 mentalmente y observa la cara de la persona mientras no reaccionas. Ese pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta es donde nace el poder. Aquí es donde la mente racional reemplaza a la emoción primitiva. Con el tiempo, esto reprograma tu corteza prefrontal, la parte de tu cerebro responsable de las decisiones estratégicas, y te convierte en un verdadero estratega, no en un reactor emocional. ¿Quieres dominar el juego invisible? Aprenda a predecir el movimiento antes de que ocurra. Aprende a estar de acuerdo, incluso cuando tengas razón, porque quienes están de acuerdo siembran dudas con calma en sus enemigos. Aprende a sonreír cuando quieras ver ira, porque quien sonríe en el caos ordena el caos. Básicamente, la manipulación consiste en comprender cómo funciona el cerebro y utilizarlo en nuestro beneficio, y el cerebro es una herramienta de poder, pero como toda herramienta, destruye a quien no sabe utilizarla. Así que no uses esta sabiduría para controlar a otros, úsala para que nadie te controle más, porque al final el verdadero dueño del juego no es el que engaña al mundo. Eso es algo con lo que nunca más te dejarás engañar. Comentario: poder absoluto, si tú crees. La frialdad es poder. La psicología del desapego. Llega un momento en la vida en que te das cuenta de que el amor, la amistad e incluso la lealtad tienen fecha de caducidad. Y es en ese instante cuando el corazón se rompe por última vez que nace el verdadero poder. Fue cuando me di cuenta de esto que aprendí la diferencia entre sentir y ser controlado por los sentimientos. El día que dejé de intentar comprender por qué la gente me decepcionaba, fue el mismo día en que comencé a ser libre. ¿Sabes qué te debilita? La necesidad de ser amado. La ilusión de que si eres lo suficientemente bueno, el mundo te tratará de manera justa. Pero el mundo no es un espejo, es una prueba. Y la
Mayoría de la gente no quiere verte crecer, solo quieren asegurarse de que no llegues más lejos que ellos. Cuando entiendes esto, algo dentro de ti muere, pero algo mucho más grande nace. Aprendí a endurecerme sin amargarme. Aprendí a observar las intenciones sin juzgar el comportamiento. Y lo más importante es que aprendí que la frialdad no es la ausencia de sentimiento, sino el dominio sobre él. El frío es cuando el dolor golpea, pero no desesperas. Entonces es cuando llega el abandono, y en lugar de pedir explicaciones, sonríes y piensas, ahora entiendo el juego. Thomas Shelby dijo, no pago con la misma moneda, me quedo con el cambio, y esa es la esencia del poder emocional. El mundo pertenece a aquellos que no reaccionan, sino que calculan, para quienes transforman la pérdida en datos, el trauma en lectura y el rechazo en combustible. La frialdad es el escudo invisible de quienes han sangrado lo suficiente como para no tener que dar nunca más explicaciones. La psicología llama a regulación emocional avanzada, la capacidad de controlar el sistema nervioso frente al caos. Cuando alguien te humilla y permaneces tranquilo, es tu corteza prefrontal la que toma el control de la amígdala, la parte del cerebro que desencadena el miedo y la ira. Esto no es solo autocontrol, es neuroingeniería emocional. Literalmente, reprogramas tu cerebro para no reaccionar como la mayoría de las personas. La verdad es que el apego es el mayor enemigo del poder. Y no hablo solo de amor, hablo del apego a las opiniones de los demás, al pasado, a la necesidad de validación. El apego es una prisión química. Con cada recuerdo, el cerebro libera dopamina y oxitocina, las mismas sustancias que te hacen amar, pero también te hacen sufrir. Por lo tanto, el desapego no es frialdad, es desintoxicación. No te estás volviendo insensible, te estás volviendo limpio. ¿Sabes qué es lo que más destruye a la gente buena? La incapacidad de dejar ir. Se aferran a lo que ya terminó. Intentan curar heridas que la otra persona ni siquiera siente, pero el cerebro humano tiene un mecanismo cruel, se aferra más a lo que le hace daño que a lo que le cura. Es la llamada efecto de refuerzo negativo. Sufres, el cerebro busca significado, el significado se convierte en obsesión y la obsesión se convierte en adicción. Así es como la gente desperdicia años de su vida intentando salvar lo que debería haber quedado atrás. Cuando me di cuenta de esto, creé una regla personal. Nunca ruegues por presencia, nunca lo expliques dos veces, y nunca quedarme donde necesito disminuirme para ser aceptado. El frío me salvó, y lo más curioso, cuando sientes frío, te vuelves magnético, porque la energía de la escasez desaparece. La gente siente que no los necesitas y entonces comienzan a acosarte. La filosofía llama a esto ley de no deficiencia. Todo lo que persigues, huye y todo lo que dejas ir, regresa. Es como si el universo estuviera probando tu nivel de desapego. Si necesitas algo para ser infeliz, sigues siendo un esclavo, pero cuando estás completo, el mundo se dobla. Maquiavelo dijo que los príncipes que dependen del amor del pueblo están condenados. La dependencia emocional es una forma moderna de servidumbre. Aquellos que necesitan ser comprendidos, controlados y amados todo el tiempo, están en manos de quienes se lo proporcionan. Por lo tanto, el verdadero poder es el de la independencia emocional. Y esto se puede entrenar. Estrategia práctica. Entrenamiento de desapego en fases. Primero, observa el impulso. Cada vez que sientas la necesidad de escribir, justificar algo o dar explicaciones, detente. Respira profundamente durante 6 segundos. Esto activa el nervio vago y desactiva la respuesta de ansiedad. En segundo lugar, reinterpreta el dolor. Repítete, esto es solo dopamina pidiendo más. En tercer lugar, dirige tu energía. Haz algo físico, haz ejercicio, escribe, lee. El cerebro necesita reemplazo, no represión. Cada vez que desvías ese impulso,
nuevas conexiones neuronales y construyes una mente blindada. La frialdad es libertad. Es dormir tranquilo sabiendo que nada externo tiene poder sobre tu estado de ánimo. Es mirar atrás y ver que lo que una vez te destruyó, ahora te ha enseñado a dominar tu fuego interior. E irónicamente, eso es lo que atrae a las personas adecuadas, aquellas que respetan tu fortaleza y no se alimentan de ella. No confundas frialdad con falta de empatía. El verdadero frío se siente, pero elige cuándo mostrarlo. Los débiles sienten y son absorbidos por lo que sienten. Y al final, eso es lo que diferencia al hombre común del hombre que gobierna imperios. El primero vive reaccionando, el segundo vive decidiendo. Una mente fría es una fortaleza. Nada entra sin permiso, nada te conmueve sin análisis y nada te domina, porque te has convertido en el centro gravitacional mismo de tu universo. Cuando llegues a ese punto, ya no tendrás que demostrar nada. Otros lo sentirán, te respetarán y te temerán, porque el hombre frío es el único que nunca puede ser utilizado. La mente del príncipe. ¿Cómo controlar sin mandar? Hay un tipo de poder que no grita, no amenaza y no necesita título. Es el poder de alguien que entra en una habitación y sin decir una palabra hace que todos ajusten su tono de voz. No es carisma, es dominio, no es suerte, es lectura, y es por eso que pocos entienden lo que realmente significa ser un líder, porque crecieron pensando que el liderazgo se trata de dar órdenes, cuando en realidad se trata de hacer que los demás quieran seguirte. Aprendí esta lección de la manera más dolorosa posible, perdiendo el control. Cuando intentas controlarlo todo y a todos, el mundo se te escapa de las manos. Pero cuando entiendes el juego de la mente humana, descubres algo brutal. Quien necesita estar al mando ya ha perdido. El verdadero príncipe, como decía Maquiavelo, no gobierna mediante la fuerza, sino mediante la narrativa. Él crea un ambiente donde todos quieren actuar según su voluntad, pensando que fue su elección. Durante mucho tiempo pensé que el poder consistía en gritar, imponerse, ser la persona más inteligente de la sala. Pero cuanto más intentaba demostrarlo, más perdía el respeto. La gente no sigue a la gente que habla demasiado, sigue a la gente que entiende a la gente. Y para entender a la gente hay que entender el cerebro. La neurociencia lo llama asiliderazgo implícito. El cerebro humano está programado para reconocer patrones de seguridad y competencia. Cuando alguien parece tranquilo, asertivo y predecible, el sistema límbico, la parte emocional, se relaja. Y es en esta relajación donde nace la influencia. La gente se abre, confía y se entrega. Y empiezas a guiar tus decisiones sin tener que forzar nada. Pero para llegar a ese punto, necesitas superar a tu mayor enemigo, tu ego. El ego quiere ser el centro. Él quiere demostrar que sabe, quiere ser validado. Pero el ego es ruidoso y el poder es silencioso. La mente del príncipe es fría, porque entiende que toda reacción emocional revela debilidad. Quien se apresura a responder ya está reaccionando al campo del otro. Quien espera, observa y actúa en el momento adecuado, crea el campo. Thomas Shelby fue el epítome de esto. Mandaba sin levantar la voz, solo con presencia. Sabía que el miedo más profundo de un ser humano es ser excluido, y lo utilizó con precisión quirúrgica. Nunca gritó, simplemente hizo sentir a la otra persona que, si no lo seguía, quedaría fuera de algo más grande. Esta es la esencia del control psicológico, hacer que la otra persona quiera estar de tu lado. La psicología llama a esto condicionamiento social inconsciente. La gente quiere pertenecer a alguien que parezca saber a dónde van. El cerebro es perezoso y cuando encuentra a alguien que le orienta, delega la responsabilidad de la elección. Por lo tanto, un verdadero líder no da órdenes, sino que crea un campo de dirección tan fuerte que los demás naturalmente se alinean. Pero seamos honestos, controlar sin mandar requiere un autocontrol brutal.
Necesitas saber leer las emociones sin dejarte afectar por ellas. Necesitas estar presente sin parecer desesperado. Es necesario dominar el juego interior antes de intentar modificar las piezas externas. Y aquí es donde entra en juego la estrategia práctica, el método del espejo mental. Cada vez que estés a punto de reaccionar, imagina que te están filmando. Imagina que cada uno de tus gestos será observado por 1000 personas que te estudiarán. Para aprender autocontrol, este pensamiento activa el neocórtex prefrontal, responsable de la conciencia social e inhibe las reacciones impulsivas. Empiezas a observarte a ti mismo mientras actúas, y eso lo cambia todo. El líder nace cuando el hombre común comienza a observarse a sí mismo. La segunda parte de la técnica es aún más poderosa, la efecto brújula interna. Antes de tomar cada decisión importante, respire despacio. Inhale durante 4 segundos, mantenga la respiración durante 4 segundos y suelte durante 4 segundos. Este patrón simple regula el ritmo cardíaco y sincroniza los hemisferios cerebrales. Pasas del modo reactivo al modo estratégico. Es en este estado donde nacen las decisiones frías, calculadas y elegantes. Ahora, vayamos a la dura verdad. La mayoría de la gente nunca dominará esto, porque prefieren ser amados antes que respetados. Prefieren la comodidad al mando. Prefieren la aprobación a la autoridad. Pero un príncipe moderno entiende que no tiene que ser el más amable, sino el más coherente, y la coherencia es lo que genera respeto. La filosofía llama a esto autoridad moral. Cuando tus acciones hablan más que tus palabras, el mundo te escucha incluso cuando estás en silencio, y si quieres poder real, entiende. El respeto se construye cuando tus emociones son invisibles. Si la otra persona nunca sabe cómo te sientes, nunca sabrá dónde atacar. Y si no sabe dónde atacar, ya has ganado. Maquiavelo decía que los hombres juzgan más con los ojos que con el corazón. Así que mantén la apariencia de fortaleza, incluso cuando estés destrozado por dentro. El mundo no te recompensa por ser transparente, te recompensa por ser consistente. Y la consistencia es cuando el mundo te provoca y tú sigues siendo quien eres. La mente del príncipe es estratégica incluso en sus gestos. No desperdicia energía en opiniones inútiles. Observa, comprende y solo actúa cuando la decisión correcta produce un beneficio emocional o estratégico. Esto no es manipulación. Inteligencia es, mientras otros queman energía intentando demostrar sus puntos, él construye imperios en silencio. Y quizás la lección más importante, el control es una cuestión de energía, no de personas. No mandas a los demás. Tú dominas el campo, tú decides el ritmo, tú estableces el estándar y el mundo se adapta. Cuando llegas a este punto, sucede algo mágico. La gente deja de probar sus límites, porque se dan cuenta que ya no estás jugando el mismo juego. No tienes que ganar, ya eres la victoria. Y el secreto es simple. Cuanto menos intentes controlar, más encajará todo. Porque quien se controla a sí mismo, ya controla a los demás. Comentario poder absoluto si tú crees. La guerra oculta. Estrategias para destruir sin tocar. Hay un tipo de violencia que no deja moretones, sino que destroza vidas. Es la destrucción silenciosa, urdida en el ámbito de las ideas, la reputación y las redes que sustentan al enemigo. He sentido pasar esta espada invisible bajo mis pies. He visto negocios socavados por rumores, alianzas rotas por quienes me sonreían y planes saboteados por manos que creía amigas. Fue el dolor lo que me enseñó a luchar sin levantar pesas, sin empuñar un cuchillo, solo con tiempo, información y estrategia. Si esperas lanzarte a la confrontación física, detente ahora. La guerra moderna se gana antes, mucho antes, con economía de movimientos, paciencia y conocimiento. Maquiavelo sonrió cuando escribió sobre el príncipe que elimina obstáculos sin ensuciarse las manos.
Thomas Shelby sonrió cuando esperó el momento oportuno para apretar el gatillo que no necesitaba pólvora. Aprendí la misma lección. Destruir el poder del otro cortando las raíces que lo nutren, no el cuerpo que envuelve. La primera dura verdad es esta. La reputación es infraestructura. El dinero, la influencia y la lealtad dependen de las percepciones de los demás. Neurocientíficamente, los humanos construimos confianza mediante patrones repetidos. La corteza prefrontal codifica la previsibilidad como seguridad, y la seguridad genera cooperación. Cuando se cambia el patrón, cuando se hace la pregunta que nadie hizo, cuando se aportan los datos que desmantelan la narrativa, las conexiones sociales del enemigo flaquean. No es magia, es mecánica cerebral. Las dudas activan la amígdala en los observadores, crece el miedo social y la tendencia es buscar aliados más seguros. La guerra oculta explota esto, no con calumnias gratuitas, sino con la exposición quirúrgica de la inconsistencia con claridad de hechos y ritmo. Quienes siembran la duda en aquellos en quienes confían, siembran la ruina. Pero antes de cualquier movimiento, la regla de oro, documentar todo, y por todo me refiero a correos electrónicos, contratos, mensajes, registros, testimonios. Ahora existe una ciencia de la prueba. La memoria humana es maleable, la narrativa reescribe los recuerdos, y quienes poseen registros objetivos tienen una ventaja decisiva. La mayoría pierde porque demasiado confía en las palabras y muy poco en las pruebas. Yo no. He transformado cada insulto, cada traición, en datos, y los datos no se enamoran, no resienten, simplemente pesan en la balanza. Cuando sea necesario exponer, háganlo con documentos que destruyan el mito emocional del adversario. Esto crea una clara correlación en el cerebro social. Si hubo una mentira, ya no confío en ella. Este es el primer golpe, administrativo, sereno, inevitable. La segunda lección proviene de la psicología social. Aislar al adversario de las fuentes de validación. Todo poder depende de la influencia social, patrocinadores, recomendaciones, invitaciones a los círculos adecuados. Si quieres que alguien pierda autoridad, no necesitas desacreditar cada mentira. Necesitas eliminar a quienes la repiten y refuerzan. ¿Cómo? Reposicionando el valor. Ofrece a quienes orbitan alrededor del enemigo alternativas genuinas para ganar estatus. Deja claro que apoyar al antagonista tiene un costo. Esto no es una campaña sucia, es ingeniería social basada en incentivos. La neurociencia demuestra que el comportamiento humano sigue las recompensas, cambia las recompensas y el comportamiento cambia. Corta el oxígeno social y el fuego se apaga. Existe una estrategia práctica aplicable hoy en día que llamo Operación Cadena de Frío. Identificar 3 polos de influencia en torno al enemigo. Una persona clave, una institución y un canal de distribución prestigioso. Recopilar pruebas objetivas que expongan conflictos de interés o incompetencia en estas áreas y presentarlas de forma organizada a quienes apoyan estos polos. No difundir rumores. Transmitir verdades bien organizadas. Usar un orden. Primero las pruebas. Luego la pregunta que obliga a tomar una decisión y por último ofrecer una salida digna a quienes desean retirarse. Quienes se preocupan por su propia reputación prefieren una salida racional de la escena pública. No es necesario quebrantar públicamente a nadie, permitir que el silencio y la ausencia llenen la escena. En silencio, la narrativa del enemigo se marchita. Otra herramienta es la sincronización. La literatura militar y la neurociencia convergen. La sorpresa y la cadencia importan. Un ataque continuo y ruidoso genera resistencia y solidaridad con la víctima. Un golpe puntual y preciso en un momento en que la red de apoyo es frágil, un lanzamiento, una reunión crítica, una votación, maximiza el colapso. La paciencia aquí no es vacilación, sino cálculo.
Thomas Shelby sabía esperar la noche, cuando el enemigo era más vulnerable. Aprendí la misma disciplina. Elegir el momento en que la fisiología colectiva ya está sobrecargada, cuando el cortisol y la fatiga reducen la capacidad crítica de las personas, e introducir la información que lo cambia todo. Una mente cansada acepta atajos cognitivos. Úsalos con ética estratégica, no con cobardía. Cuidado con la venganza emocional. Es predecible y, por lo tanto, ineficaz. La venganza proporciona placer inmediato porque activa el circuito de recompensa. Destruir por odio acelera tu propia desaparición. En cambio, opta por la eficacia clínica. Retira recursos, expone los hechos, reubica las influencias y protege tu propia red. El objetivo no es humillar, sino neutralizar. Neutralizar es la ecología del poder. Se cortan las raíces, no se quema el bosque. Quienes buscan destruir para disfrutar de la humillación están atrapados en ciclos que siempre los devuelven al dolor. Yo no caigo en esa trampa. Quiero resultados sostenibles. También existe el arma silenciosa de las narrativas alternativas. A los humanos nos encanta el significado. Cuando se reemplaza una historia por otra más plausible, ésta reemplaza a la anterior. Cuente historias que revelen sutilmente la personalidad, testimonios cuidadosos, contexto histórico, patrones de comportamiento. No moralice, demuestre con calma que la cronología apunta a una conclusión inevitable. La memoria social se construye con la trama, con la indignación. Aprovéchela. Y por último, protégete legal y psicológicamente. Consulta con un abogado antes de cualquier exposición pública, no porque la ley sea un obstáculo, sino porque la legalidad es un escudo. La mejor destrucción es la que el sistema valida. Al mismo tiempo, cuida tu sistema nervioso. El sueño, la concentración y el entrenamiento respiratorio son armas tácticas. La guerra oculta requiere claridad mental y resiliencia física. Si estás cansado, tus decisiones se convertirán en ruido y el enemigo lo notará. La ciencia del sueño y el control autónomo no es misticismo, sino una ventaja competitiva. Hoy, da el primer paso. Abre tu expediente y reúne 10 pruebas concretas sobre la vulnerabilidad de tu adversario. Fechas, mensajes, contratos, testimonios. No juzgues. Recopila los hechos, organízalos cronológicamente y reflexiona. ¿Cuál de estos elementos, si se hiciera público con calma y precisión, cambiaría la percepción pública del adversario? Este es punto de inflexión. A partir de ahí, decide si neutralizarlo internamente, conversaciones con los aliados del enemigo, o exponerlo externamente con respaldo legal. Nunca improvises, siempre planifica. La guerra oculta no es glamour, es trabajo duro, paciencia y ética táctica. No hay mayor orden de batalla que la claridad mental. Destruir sin tocar no es perversión, es protección y soberanía. Cuando aprendes a cortar los puentes que sostienen el poder del enemigo, la ciudad entera cambia de mapa. Y lo mejor de todo, ni siquiera tuviste que mover la mano. El mundo simplemente se reajusta, porque la verdad bien colocada actúa como la gravedad. El silencio que gana todas las guerras. Cuando el polvo se asienta y las máscaras caen, descubres que la guerra nunca fue contra el mundo, sino contra ti mismo. Y este es el campo de batalla más brutal que existe, la mente, porque nadie te ha hecho más daño que tus propios pensamientos, tus reacciones impulsivas, tu apego a lo que ya murió. Pero también es allí, en este caos interno, donde nace el poder que ninguna crisis puede arrebatar. Aprendí que el verdadero imperio no se construye con tierras, empresas ni seguidores. Se construye con control emocional. Cuando comprendes que puedes perderlo todo, y aún así seguir en pie, el miedo muere, y con él nace la autoridad. Maquiavelo decía que los hombres temen a quienes no dependen de nada, y en eso te conviertes cuando dominas tu propio silencio. Alguien inmanejable. Thomas Shelby dijo una
Ves, no es lo que tienes, es lo que estás dispuesto a perder, y esta es la cima de la libertad. Quien no teme perder no puede ser controlado. Todo el mundo intenta enseñarte a ganar dinero, fama, aprobación, pero nadie te enseña a perder con gracia, porque quienes aprenden a perder sin desmoronarse, adquieren el poder de empezar de cero desde cualquier punto, en cualquier situación, bajo cualquier presión. La ciencia lo explica mejor que la filosofía. El cerebro humano es moldeable. Cada vez que enfrentas un trauma, tu sistema nervioso crea nuevas conexiones. Esto se llama neuroplasticidad. El dolor, cuando se usa con propósito, literalmente reconfigura tu mente para soportar más. El sufrimiento, cuando se comprende, se convierte en músculo mental. Y es por eso que algunos se convierten en monstruos fríos de la concentración, mientras que otros se convierten en víctimas eternas de su propia historia. Tú decides qué hacer con lo que te pasó. Puedes usarlo como excusa para no cambiar nunca o como combustible para convertirte en lo que nadie imaginó. Elegí el segundo camino, y cada pérdida me enseñó a ver el mundo sin ilusiones. Aprendí que nadie es leal a ti, solo a sus propios intereses. Ese respeto no se pide, se impone a través de la coherencia. Y ese verdadero poder no es derrotar a todos, sino permanecer entero cuando todos intentan quebrarte. Hoy, si estás escuchando esto, entiende, ya has sobrevivido a lo peor. No necesitas demostrar nada. Todo lo que te hizo daño te estaba entrenando. Cada persona que se iba te estaba empujando de nuevo a su propio trono, y cada vez que creías que ibas a caer, era la vida enseñándote a caminar con escalones de acero. Ahora la guerra ha terminado, pero el legado comienza. A partir de hoy, cada mañana es un campo de entrenamiento. Cada mirada que te subestima es una oportunidad para practicar la frialdad. Cada obstáculo es una prueba de tu reprogramación mental. Ya no eres el mismo. Eres el estratega que creó el caos. No vivas intentando demostrar que eres bueno. Ser menester. No vivas intentando ser amado. Ser indispensable. Y no luches por conquistar a los demás. Lucha para no perderte nunca más. Si este mensaje te conmovió, entonces algo dentro de ti ha despertado. Mantén esta frase como un juramento personal. Nada externo me controla. Soy el poder que crea lo que viene. Y si realmente sentiste esto, comenta tu poder absoluto aquí en los comentarios. Porque esto es solo el comienzo. En los próximos vídeos entenderás cómo transformar tu mente en un arma, el silencio en fuerza y el sufrimiento en un imperio. Ahora es tu turno. Convierte el dolor en disciplina, convierte la duda en maestría y convierte tu historia en lo que otros algún día llamarán una leyenda.